Bueno, chicos, bueno, primero no sé si pudiera avanzar con lo de HTML. Yo soy una actividad, no tuve entregas, así que cualquier duda me escriben, ¿sí? La clase de hoy vamos a ver la parte de CSS, ¿sí? Las dos clases anteriores vimos HTML, así que bien. Esto es una diapositiva que yo ya había puesto en una clase anterior, ¿sí? A ver, un segundo, tengo... Ahí está. Bueno, les decía, habíamos visto hasta ahora lo que es HTML, ¿sí? Todo lo que eran los contenidos, vimos las diferentes etiquetas o lo que podíamos, cómo podíamos estructurar la página con HTML. Y así que ahora vamos a ver la parte de CSS, que es lo que nos da la capa de presentación, o sea, el aspecto, cómo se va a ver el HTML, ¿sí? Porque hasta ahora trabajamos de forma muy básica, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, vamos a ir aceptando. Entonces, como CSS lo que nos aporta a nuestra página va a ser la parte estética, ¿sí? Todo lo que es diseño lo hacemos con la capa de CSS, ¿sí? Entonces con esto vamos a resolver cuestiones como cómo poner un texto con cierto color o cómo hago que el contenido, o sea, el HTML se muestre en una ubicación, o sea, vamos a definir el layout de la página y cómo podemos hacer que la página tenga colores de fondo, imágenes, y todas estas cuestiones se resuelven en la parte de CSS. Entonces, ¿qué es CSS? No es un lenguaje de programación, como habíamos dicho que HTML tampoco era un lenguaje de programación, sino que de marcado, ¿sí? Tampoco, en el caso de CSS, no es un lenguaje de marcado, pero sí es un lenguaje de estilo. Entonces, vamos a tener en el HTML una de las formas de aplicar estilo, es usar justamente una propiedad que se llama style, que se puede aplicar a cualquier elemento del HTML, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, yo tengo un H1, o sea, un título, al que yo apliqué, o sea, le pongo el atributo style y le doy, en este caso, un color, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco en detalle qué significa este código. Y tengo un párrafo y también tengo un color y también un color de fondo, ¿sí? Background viene de fondo. Así que vamos a probar un poquito este código. Voy a abrir mi ejemplo. Vamos a hacer uno nuevo. Bien, este era lo de la página. Vamos a hacer página y CSS. Voy a borrar todo el body de esta página, ¿sí? Y voy a copiar esto. Bien, fíjense que al H1, ¿sí? Me lo ponen con el azul. Después tengo la parte del párrafo, también un color gris y tiene como un fondo que está medio clarito, no se llega a ver.
Entonces, fíjense que con esas dos cosas, ¿sí? Yo a esto ya le apliqué un estilo, ¿sí? Entonces, acá esto yo tengo instalado una extensión de, de acá del Visual Studio. Ahora después le muestro el nombre. Que al elegir el color ya me sale como... ¿sí? Yo acá podría cambiar el color, este color. ¿Sí? Puedo elegir cualquier color a mano. Entonces, por ejemplo, si no sé, elijo un verde. ¿Sí? Ya me completa acá el código de ese color, ¿sí? Acá lo guardo. Entonces así lo puedo cambiar el código de la página. Lo mismo acá, yo si quiero con el color de fondo, este color que es medio clarito, puedo elegir, no sé, un amarillo más oscuro. Sí, y que con eso se me actualiza. Otra forma también que puedo ver estas propiedades es, como ya habíamos visto, con la opción de inspeccionar el código. ¿Sí? Fíjense que acá abajo yo tengo las propiedades, ¿sí? Y puedo ir cambiando el color, por ejemplo. Si yo pongo, por ejemplo, palabras, colores básicos como en inglés, como los primarios, etcétera, lo puedo poner como la palabra, así red, blue, green, etcétera. ¿Sí? Y también puedo agregar otras propiedades acá editando. Esto ya vamos a ver cómo se edita o cómo se define una regla. Esto se llama una regla, en este caso la regla para el párrafo, sí, que es lo que tengo seleccionado en este momento. ¿Sí? Acá yo elegí el párrafo. Tiene el color y se compone del color de fondo. ¿Sí? Acá fíjense, si ustedes escriben background, también le completa todas las propiedades que pueden tener. ¿Sí? Podría tener una imagen. ¿Sí? Las imágenes por lo general también puedo poner que tengan una URL de la imagen. ¿Sí? Entonces puedo ir editando. En el complementario a esta presentación, acá en el aula, yo puse, a ver, está acá, este resumen de CSS que tiene, sí, tiene varias propiedades con todos los valores, ¿sí? Esta tiene la parte de márgenes, los anchos, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, en la parte de fondos, ¿sí? Pueden ir viendo todas las posibilidades, ¿sí? Entonces esto está bastante completo. También está el libro de CSS que está acá en la parte de libros, ¿sí? Así que ahí pueden ir complementando. Entonces, cuando, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Vuelvo acá al código, el título de la noticia solo tenía una propiedad, que es el color, y vimos que el párrafo tiene el color y el color de fondo. Entonces fíjense que acá hay dos reglas, esto se llama como reglas, ¿sí? Y se separan por punto y coma. Así que téngalo en cuenta. Bien. Con respecto a los colores, como vieron acá, siempre están compuestos por 6 caracteres, ¿sí? Y pueden tener números y letras. Esto porque estos códigos se definen en hexadecimal, ¿sí? Los valores hexadecimales me permiten definir hasta 16 caracteres, ¿sí? Porque, digamos, nosotros con los números que solemos usar cotidianamente son decimales, entonces tenemos caracteres del 0 al 9. Los números binarios que representan dos valores son el 0 y el 1, o sea, dos valores. Y en hexadecimal son 16. Entonces, ¿cuáles van a ser estos caracteres? Van a ser del 0 al 9,
y las letras de para completar los seis caracteres fractales, o sea, la A, B, C, D, E y F, ¿sí? Entonces ahí, fíjense, acá tienen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 letras, ¿sí? Entonces, con estos 16 caracteres yo defino los códigos hexadecimales, ¿sí? Entonces, estos códigos, ¿sí? Los primeros 3 representan, en este caso el del verde, del 23, van a representar el componente rojo que tenga este color. Los segundos 2 caracteres van a representar el componente verde, y finalmente los dos últimos el componente azul. Entonces, por eso, si yo defino un color, por ejemplo, el 0000FF, ¿sí? Es el valor del color azul, porque los dos primeros, el rojo y el verde, están en 0 y el azul tiene su valor máximo. Entonces, de la misma forma, yo el rojo podría definir FF00, ¿sí? Si yo cambio esto y lo pongo acá, 0000, me queda el rojo. Y finalmente, si dejo los primeros dos ceros y el tercer y cuarto en F, ¿sí? Me queda el color verde, ¿sí? Que era lo que tenía. Entonces, de esa forma, ¿sí? Bueno, y acá estos tres serían los colores primarios. Se definen los colores. Acá yo puse algunos colores, ¿sí? Que pueden usar, por ejemplo, el cian, ¿sí? Que es verde, que tiene los componentes verde y azul. El color gris, un azul más oscuro. Silver, que es el azul más claro. Y así tienen, ¿sí? Estos colores. Acá también están, como yo les decía, también pueden usar su valor en estos colores, como se dice en inglés. Por ejemplo, si yo pongo yellow, me borré los puntos, ahí está. ¿Sí? Entonces es el equivalente, ¿sí? Estos colores están en inglés, sí, que pueden usar esa denominación, o con el código hexadecimal. Bueno, entonces después, en el caso del negro, ¿sí? Todos los 6 valores es en 0, porque de esa forma definen que no tienen ningún componente, ¿sí? Ni rojo, ni verde, ni azul. Entonces de ahí queda el negro. Y por el contrario, si definen F en las 6 posiciones, van a obtener el blanco, ¿sí? En este caso, bueno, ahí no se ve, pero está en blanco. También, para modo de abreviación, si por ejemplo tienen el segundo y el tercer carácter iguales, o sea, el 1 y el 2 iguales, el 3 y 4 iguales, y el 4 y el 5, pueden resumir eso a 3 caracteres, ¿sí? Esto entonces es lo mismo, ¿sí? Definirlo así, o para el negro de esta forma. O si yo, por ejemplo, el azul, que era 0000FF, puedo resumirlo, ¿sí? Obtengo el azul. Esto para el caso, ya les digo, si se repiten los caracteres que son pares, ¿sí? Fíjense, este color que es como el gris, ¿sí? Que repite todo 8. Yo puedo poner 3, 8 y voy a obtener el mismo color, ¿sí? Y bueno, en este caso no podría abreviarlos, porque acá, fíjense que son todas letras diferentes, E1, E2, ¿sí? Así que la condición de esto es que, bueno, se tienen que repetir los caracteres que son como pares. Bien. Entonces, una actividad que le propongo, sí, es básicamente es muy... De hecho, no me di cuenta, pero era lo mismo. Bueno, prueben crear este ejemplo, ¿sí? De la noticia y un párrafo,
¿sí? Con el nivel color del título de nivel 1 en azul y el color del párrafo un gris y un fondo, ¿sí? Que es el código que está acá. Después, ¿sí? Pueden probar definir varios párrafos y ir probando la propiedad esta que es font size, es el tamaño de la letra, ¿sí? De un tamaño grande, y ir en cada párrafo haciéndolo más chiquito, ¿sí? Entonces esto simplemente lo voy a poner para que vean las propiedades también que se pueden agregar. Acá punto y coma porque voy a poner otra, ¿sí? Supónganse que esta fuente vamos a definirla en 15 px, es de píxel, ¿sí? Entonces ahí me lo pone acá, tengo la propiedad de 15 píxeles, voy a poner un poco más grande, voy a ponerle en 20 píxeles, ¿sí? Y después acá, por ejemplo, si agrego font, tengo todas las propiedades, ¿sí? Con respecto a la fuente. Entonces, por ejemplo, font family va a ser la tipografía. Entonces acá, por ejemplo, puedo probar con poner la letra Arial, ¿sí? Entonces fíjense que con esa propiedad cambié la fuente. Puedo probar Arial o Verdana, creo que es. Bueno, y de esa forma, o no sé, la sans serif, ¿sí? Pueden ir jugando con estas propiedades. Bien. Otras propiedades que pueden usar en los textos son el text align, ¿sí? Que es para la alineación del texto. Entonces pueden definir si un texto va a estar a la izquierda, a la derecha, centrado, justificado. Entonces supónganse que yo quiero, si le pongo al título, vamos a poner acá text align, vamos a ponerle a la derecha, ¿sí? ¿Sí? Se justifica a la derecha. Bueno, así también tengo centrado, etcétera. El centrado es el center, ¿sí? Después tienen lo que es el decorador de texto, ¿sí? Esto es para subrayar un texto, tacharlo, etcétera. Entonces, por ejemplo, el underline es la propiedad de subrayado. Entonces, si yo a esto le agrego text decoration underline, sí, se me subraya el texto. Después, por ejemplo, está la propiedad de espacio entre letras, ¿sí? Letra spacing, que me permite, ¿sí? Definir un espacio extra entre las letras, ¿sí? Entonces acá, esto voy a agrandar un poquito, no sé si se ve bien. Letter spacing. Entonces si lo pongo, por ejemplo, de 2 píxeles, ¿sí? También acá, ¿sí? Si quieren ir jugando, ir probando medidas, ¿sí? Siempre acá con lo que estoy haciendo es con la flecha para arriba del teclado, ¿sí? Voy aumentando el valor, ¿sí? En píxel. Y por último, de la misma forma que está el letter spacing, o sea, el espacio entre letras, tiene el word spacing, que es el espacio entre palabras. Así que podemos probar acá en el párrafo, ¿sí? Acá vamos a ponerle un word spacing de, no sé, 3 píxeles. Word spacing.
Ahí está. Entonces acá de la misma forma, si voy aumentando el valor, sí, puedo ir interactuando como que hace cambio. Bien. Entonces, otras propiedades luego tienen la indentación de texto, que esto va a ser el espacio de primera línea que van a tener en el texto. Entonces acá voy a probarlo directamente en el navegador, text indent. Entonces, por ejemplo, bueno, acá yo tengo un párrafo muy corto, pero vamos a poner varias más texto, ¿sí? ¿Cierto? Ahí está. Bien, ahí aumenté la cantidad de texto. Entonces voy a agregar esta propiedad. Sí, que va a ser text indent. Text indent. Si lo pongo, por ejemplo, 10p, no sé, 30px. Fíjense que sí, me hace esa sangría de primera línea. Y por último, text transformation modifica el texto, ¿sí? Capitalize es todo mayúscula, lower case es todo minúscula, upper es la primera letra en mayúscula, o no hace ningún cambio, ¿sí? Así que podemos poner acá, probar el text transform, ¿sí? Entonces, capitalize, claro, la primera poner mayúscula, ahí está, uppercase es la que pone todo en mayúscula, ¿sí? Entonces, river, por ejemplo, bueno, esto no sé, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos más propiedades de texto. Así que bueno, como actividad sería confeccionar una página que tenga un título de nivel 2, o sea, un H2 centrado, y luego un bloque donde muestre un nombre subrayado y un párrafo de color de fondo, con color de fondo y letras, y de letras, ¿sí? Y también tiene que usar la indentación. Bueno, para seguir viendo más propiedades de lo que es CSS, vamos a usar dos elementos HTML que van a ser complementarios al CSS, ¿sí? Estos van a ser el div y el span, ¿sí? El elemento div y el span nos van a permitir agrupar elementos, ¿sí? Y luego hacer referencia de esos elementos en la hoja de estilo. Entonces, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre el div y el span? El div lo que hace es como un enter antes y después de ese elemento, y el span siempre está dentro de una línea, es decir, no hay salto de línea, no hay enter. Entonces, dentro de un div yo puedo agrupar un bloque con H1, o sea, títulos H1, H2, párrafo, etc. Y en un span voy a agrupar, ¿sí?, elementos de línea, por ejemplo, el A de href, M, strong, input, etc. Entonces, acá tengo un ejemplo de div, ¿sí?, que se abre la etiqueta div. Tengo los elementos adentro y luego cierro la etiqueta. Y en span es lo mismo, pero siempre a nivel línea, ¿sí? A nivel renglón.
Entonces, por ejemplo, yo acá puedo definir, actualizar esto, puedo definir a nivel título, ¿sí? Voy a definir un div. O sea, puedo definir un div que englobe el título y el párrafo. Y luego puedo definir acá un spam que simplemente va a ser para algunas palabras dentro de mi párrafo, ¿sí? Supóngase que esta parte voy a tenerlo con spam, ¿sí? Bien, entonces acá creo que queda un poco chiquito. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer posteriormente? Voy a usar dos atributos con mi div y mi spam. Voy a usar dos atributos, ¿sí? El primero va a ser el ID o en el segundo caso clase, ¿sí? Puedo usar cualquiera de los dos o en conjunto. Entonces, el ID me va a identificar, ¿sí? Ese div como único, ¿sí? Es como darle un identificador único a mi elemento. En cambio, con el class yo defino una clase. Entonces, como defino una clase, puedo tener varios elementos que tengan la misma clase, ¿sí? Entonces, acá puedo poner spam. Voy a poner una clase que va a ser, por ejemplo, texto resaltado, ¿sí? Eso va a ser una clase. Y en el div lo voy a definir un ID que va a ser, no sé, contenido. Sí, contenido. Noticia destacada, vamos a ponerlo. Destacado. Entonces, esto, bueno, hasta ahora, esto serían las dos propiedades. También en un div yo puedo usar class y en un spam puedo usar ID, si es indistinto. Entonces acá, bueno, lo que hice fue poner algunos ejemplos, ¿sí? En este tenemos un div con ID con class, y esto es un div, ¿sí? De un formulario. Yo acá estoy teniendo un input de un nombre y una contraseña. Entonces este div tiene un ID que es el login y una clase formulario. Y luego tengo un input, ¿sí? Que es un texto, que también tengo un ID de nombre y otro input que es de password y el ID es pass, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo un span, ¿sí? Que está usando clases, ¿sí? En este caso es un span, ¿sí? Que se llama la clase enlaces. Y dentro tengo un elemento ahref. Entonces, también los atributos ID clase pueden usar en otros elementos HTML, ¿sí? No solo en div y en class. Div y spam, perdón, puedo usarlo en un párrafo, ¿sí? Acá yo tengo un ID de párrafo 1 en un párrafo. Puedo usar un class dentro de una href. Puedo usar un ID de imagen, ¿sí? Bien, entonces, antes de ver esa actividad, ¿en qué consiste? Esto que yo agregué, ¿sí? Supónganse, yo definí estos IDs, ¿sí? Y complementariamente, bueno, ahora yo lo voy a hacer con el style, pero después vamos a ver otra forma. Yo acá puedo definir en este div, por ejemplo, un style que sea background color, y voy a definir un color de fondo para el div, ¿sí? Y de la misma forma, en texto resaltado, ¿sí? Puedo definirlo un style que sea background color, y que sea, no sé,
Esperen. No sé qué. Bueno, el fondo es amarillo, así que voy a poner otro color, no sé, un color así. Entonces, acá, sí, en el div, sí. Bueno, en este caso ya tenía la parte de amarillo es del párrafo, sí, pero si no tuviera ese color de fondo, de hecho puedo borrarlo. Sí, el div me colorea todo lo que es, sí, lo que está dentro de ese div, que es el título y el párrafo. Y después acá pude colorear la parte esta que yo definí con el span, que sí tenía este color de fondo. Así que bueno, eso sería como defino div y span. Entonces acá por ejemplo, bueno, la actividad es definir dos párrafos y bueno, el primero un color de fondo y un color, y en el segundo por ejemplo unas palabras tachadas, ¿sí? Bien, hasta ahora para implementar o incluir CSS vimos que se hacía usando la etiqueta style, ¿sí? Pero no es la forma más conveniente, ya que no nos da mucha flexibilidad para modificar el estilo, ¿sí? Lo que se usa, sí, hay dos formas más, ¿sí? Una de las formas es incluir el CSS dentro del HTML, pero como en un apartado aparte con todas las reglas. Y otra es definir el CSS en un archivo externo. Así que la primera forma, sí, yo defino en la parte del head de la página, defino una etiqueta que es style, le digo que es de tipo CSS, y dentro de esta etiqueta van todas las reglas que yo quisiera, ¿sí? Así que lo que voy a hacer, voy a copiarme esta página, vamos a ponerle página CSS2, y lo que voy a hacer es voy a borrar todo el style que tenía, así lo empezamos a aplicar de la otra forma. Y acá te borro este style. Bien, si abro esta página en el navegador, ¿sí? Se me ve el texto, sí, HTML puro. Entonces lo que voy a hacer es copiar este estilo, ¿sí? Dijimos que va dentro de acá, dentro de la parte del head, ¿sí? De la cabecera de nuestro HTML, ¿sí? Entonces fíjense que yo abro mejor dicho la etiqueta style, ¿sí? Y acá tengo, ¿sí?, una regla de CSS. Primero, con la P me indica que esta regla se va a aplicar para el párrafo. Y en la segunda parte tengo, o sea, dentro de las llaves, y se abren llaves, dentro de la llave tengo las reglas. Y acá en este caso estaba poniendo un color black, vamos a ponerle algo más notorio, voy a ponerlo en green el párrafo, y con una sería font family, es la fuente, la tipografía Verdana. Así que voy a actualizar esto y fíjense que me aplica ese cambio, ¿sí? Yo acá si inspecciono esto, ¿sí? Tengo la regla que yo escribí en el head. Bien, y la otra opción es definir el CSS como un archivo externo, ¿sí? Entonces ese archivo se enlaza mediante una etiqueta link, ¿sí? Y yo a la vez el archivo puedo usarlo en varias páginas HTML. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer para definir este archivo CSS? Creo el archivo, sí, en este caso voy a copiar la regla,
voy a copiar esta acá, ¿sí? Y voy a definir un archivo nuevo, ¿sí? Simplemente pego la regla. Luego me dice que esa regla se tiene que guardar con la extensión CSS, ¿sí? O sea, el archivo, perdón, se tiene que guardar, ¿sí? Con la extensión .css. Yo acá, antes en el directorio de ejemplos HTML, yo había definido algunas carpetas, ¿sí? Lo ideal es que, ¿sí?, guardarlo siempre el CSS en una carpeta CSS, ¿sí? Como las imágenes las habíamos puesto en la carpeta imágenes, entonces lo voy a guardar dentro de una carpeta CSS. Entonces ahí ya tengo mi regla creada, ¿sí? mi archivo de CSS creado. Y posteriormente, como hago referencia a ese archivo, agrego una etiqueta link, ¿sí?, dentro de el HTML, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer va a ser, voy a volver a esta página CSS y en vez de definir este style, ¿sí?, defino un link, ¿sí?, que le digo que es de estilo. Y acá fíjense que le estoy pasando la referencia a la carpeta CSS estilo.css. Entonces, al recargar mi página, bueno, acá estilo, bueno, no me está levantando. Ahí está. Era sin la barra inicial, ¿sí? Entonces ahí me está levantando el estilo. Entonces acá, por ejemplo, si yo cambio, en vez de green que sea red, la letra, sí, se modifica. Entonces, ¿qué son estos cuatro atributos de link, ¿sí? Tengo rel, type, href y media, ¿sí? Rel indica que es el tipo de recurso, ¿sí? Entonces para CSS se va a usar StyleSheet. El tipo también indica el tipo de recurso. En CSS también esto se usa siempre text CSS y StyleSheet. En href indico la URL, ¿sí? En este caso, yo como está dentro de una carpeta CSS, sí le tengo que poner primero la carpeta y después el nombre del archivo. Y media indica en qué medio se va a aplicar el estilo, ¿sí? En este caso una pantalla. Bien. Todo lo que es CSS sí usa lo que se llama el modelo de caja, ¿sí? Entonces, CSS a todos los elementos HTML los trata como si fuera una caja. Cajas triangulares. Entonces, en estas cajas, CSS le indica, o sea, le vamos a indicar con las propiedades cuál va a ser el tamaño de la caja, cuál va a ser el color de la caja y la posición, ¿sí? Entonces acá tenemos, voy a agrandar esto, ejemplos de cómo serían las propiedades de esa caja, ¿sí? Primero va a tener lo que es el ancho, ¿sí?, que está acá en estos dos gráficos es de lo mismo, solo que el primero tiene como texto y el segundo dice content nomás. Entonces, primero voy a tener la propiedad de width, que va a ser el ancho que va a tener mi caja, ¿sí? Luego voy a tener el contenido, ¿sí? En este caso, esto es un párrafo. Luego tengo el padding, que va a ser el espacio alrededor del contenido, ¿sí? Yo si aumento el padding, me va a aumentar este margen, ¿sí?, entre el contenido y el border, ¿sí? El border es este borde gris que está acá. Entonces, tengo el border, que es esta línea que limita el contenido, y luego tengo el margen o margin, que es el espacio alrededor del borde, ¿sí? Entonces,
ustedes cuando quieren definir un espacio entre componentes, sí, pueden hacerlo tengan en cuenta a partir del margen o del padding. Y siempre lo que son los espacios de margen y padding se pueden definir la parte de arriba, la parte de la izquierda, de la derecha y de abajo. Entonces pueden decir margin top, margin bottom para el margen de abajo, ¿sí? Entonces vamos a probarlo acá. Fíjense, yo voy a elegir este párrafo y acá creo que me está... A ver, voy a... Un segundo. Creo que hay una vista, pero me parece como yo lo puse así. Ahí está. Lo voy a achicar un poquito. Entonces fíjense acá en esta opción de distribución de la consola de Firefox. Está lo que yo les digo, ¿sí? Si yo, bueno, acá si achico esto, fíjense que lo que es el ancho me lo está modificando. Entonces, fíjense acá, si yo defino, si cambio este numerito, que es del margen, yo pongo mi mouse arriba y recién me mostraba, dice margin top, ¿sí? Entonces este va a ser el margen de arriba. Luego puedo definir un borde, ¿sí? Después vamos a ver cómo quedan estas propiedades. ¿Sí? Puedo definir un borde y después tengo lo que es el espacio entre el padding, que es el espacio entre el contenido y los bordes, ¿sí? Entonces, básicamente, bueno, acá me lo estuvo poniendo como el style, en el style. Definir márgenes de arriba, border, ¿sí? Y los padding, ¿sí? Entonces, voy a probar realizar esto para perder esos cambios. Y vamos a probar esto directamente con el párrafo, ¿sí? Entonces yo en mi párrafo, bueno, acá lo que voy a hacer es, le voy a dar Enter, ¿sí? Para definir una regla con varias líneas. Entonces puedo definir border 2px, ¿sí? Creo que se pone así, solid, sí. Border sólido, por ejemplo, definirlo de 5px. Y luego puedo usar el margin, ¿sí? Con 10 píxeles. Entonces eso me aplica el margen a los 4 bordes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero que el borde izquierdo, ¿sí? Tenga mayores margen, puedo aplicar margin left y le voy a poner 30px. ¿Sí? Entonces en ese caso tengo una propiedad específica. Y luego puedo definir el padding, ¿sí? Vamos a definir, por ejemplo, el padding de 10px. Supónganse que yo quiero que el padding de arriba y de abajo sea de 30px y de los costados de 10. Lo puedo hacer, si esto se define, puedo poner 4 componentes, ¿sí? 10px, 10px y 10px, ¿sí? Entonces esto se lee como en sentido horario. Esto va a ser el de arriba, este el de la derecha, este el de abajo y este el de la izquierda. Entonces, si yo el de arriba quiero 20 y el de abajo quiero 20, lo pongo así. No sé si se nota, vamos a ponerle un poquito más, vamos a ponerle 50. ¿Sí? Entonces de esa forma puedo definir. Después también creo que si lo dejo con 2, automáticamente me toma también que el primero es el de arriba y el de abajo y el segundo el de la izquierda y la derecha.
Así que de esa forma pueden definir las propiedades del padding. Bien, y acá fíjense que habíamos puesto también hay un div con ID y un span con una clase. Para hacer referencia a un div se usa el numeral y el nombre del div, ¿sí? Del ID. En este caso, noticia destacada. Entonces, sobre esto yo puedo definir alguna regla que sea, por ejemplo, no sé, vamos a poner background color, este color. ¿Sí? Y de la misma forma, puedo, para hacer referencia a la clase, las clases empiezan con puntos, ¿sí? Entonces pongo punto y el nombre de la clase. Entonces en este caso el background color va a ser yellow. ¿Sí? Bien, entonces bueno, acá tengo de vuelta una regla que ya vimos bastante, cómo se definen las reglas. En este caso también les mostré la propiedad del link para relacionar el HTML con un archivo CSS. Un archivo HTML puede tener varios links, ¿sí? O sea, podría hacer referencia a varias hojas de estilo, si eso no hay problema. Y también un CSS puede estar en varias hojas HTML. Bueno, y esto, cómo se compone la regla CSS. Si tengo la parte del selector, que es lo que va a estar antes de abrir la llave. Luego dentro de la llave está la regla en sí, que se divide en dos partes. La primera tiene la propiedad, en este caso color, y el segundo valor, después del dos puntos, es el valor de esa propiedad. ¿Sí? En este caso define un color rojo para un párrafo. Bien, acá está más de lo mismo, ¿sí? Bueno, puedo definir, bueno, reglas con múltiples propiedades. Esto ya lo vimos, ¿sí? Un párrafo, ¿sí? Tengo color, un ancho, un borde, ¿sí? Y los comentarios en CSS se hacen con el punto y barra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero comentar esto, ¿sí? Defino barra asterisco al principio y asterisco barra al final. Entonces si yo recargo eso, si esa regla no se muestra. Otra forma, si quiero comentar solo una... A ver, creo... No me lo está tomando. No dije nada, pensé que el barra barra también comentaba, pero no. Bien, también puedo tener una regla con múltiples selectores, por ejemplo, definir que que el color rojo se va a aplicar al elemento P, al LI, al H1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si acá yo defino, supónganse que voy a agregar otro título, sí, el H2 vamos a poner noticia destacada, y voy a decir que voy a definir una regla que a todos los H1 y H2 por ejemplo, que el color sea rojo, ¿sí? ¿Sí? Entonces la misma regla se va a aplicar a los dos elementos. Y también pueden definir reglas descendentes, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, va a aplicar el span, ¿sí? De esta regla, ¿sí? Al elemento span, pero los que estén dentro de un P. Entonces supónganse que yo acá defino, voy a definir H3, otro título, ¿sí? Otro. Y supónganse que aplico span a la palabra título
y también le voy a poner la clase que sea texto resaltado. Entonces fíjense, yo recargo y acá a este título también se le define el estilo del amarillo de fondo para porque tienen las dos tienen la clase de texto destacado, ¿sí? Este spam y este spam. Pero por ejemplo, si yo defino en mi CSS que esta propiedad solo se va a aplicar a las que estén dentro de un P, ¿sí? Le pongo previamente el selector de párrafo antes, ¿sí? Entonces al recargar, fíjense que se aplicó a esta clase, ¿sí? Y de la misma forma yo podría decir, puedo definir una clase para una regla descendente para esta clase que esté dentro de un título. Y acá supónganse que voy a ponerle, no sé, green. Entonces esta clase sí elige otra regla, ¿sí? Porque tiene otras condiciones. Bueno, acá a modo de resumen, ¿sí? De los diferentes selectores tienen los selectores a nivel HTML, ¿sí? Que se aplican a todos los elementos. Entonces el HTML es el párrafo, ¿sí? En CSS simplemente hacen referencia a la etiqueta HTML. Luego tienen los selectores de ID, ¿sí? En este caso aplico un ID a un párrafo o a un elemento A, ¿sí? En ambos es myID, el ID. Y en CSS se hace referencia con el numeral. Luego tienen las clases, ¿sí? Que definen un class, ¿sí? En este caso myClass. Y en CSS se hace referencia con el punto, poniendo punto al inicio. Y luego tienen las pseudo clases, ¿sí? Que definen los elementos en cierto estado. Por ejemplo, cuando el mouse está sobre un elemento de link, por ejemplo el href, ¿sí? Yo puedo definir, ¿sí? Vieron que a veces hace ese efecto cuando ponen el mouse encima, ¿sí? Eso se hace con esta pseudo clase aHover, ¿sí? Vamos a hacer la prueba. Supónganse que yo acá defino un A. Vamos a ponerlo. Esto es una prueba de hover. Bien, entonces yo acá voy a definir una regla para A, que el color va a ser azul. Voy a poner este. Entonces acá tengo el link, ¿sí? Y yo, por ejemplo, puedo decirle que cuando el mouse esté encima, ¿sí? Mi regla va a ser que le voy a poner un color de fondo, ¿sí? Un background color, y voy a usar, no sé, orange. Entonces fíjense que tengo este efecto, ¿sí? Entonces también, bueno, acá yo tengo esta extensión, sí, que al poner el A y el dos puntos también me pone todas las pseudo clases que yo podría usar, ¿sí? Por ejemplo, si es antes de un elemento, después, por ejemplo, si yo lo defino para párrafos, ¿sí? Puedo usar si es el primer elemento, primer párrafo, la primera línea o la primera letra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo usar la primera letra, ¿sí? De un párrafo, y vamos a ponerle font size 50 píxeles, ¿sí? Entonces, a la primera letra de ese párrafo le voy a agrandar el tamaño. Bueno, en este caso me tomó la primera línea, perdón. En este caso tomó la primera línea. Pero creo que tenía acá, primera letra. Sí, ahí está.
Entonces, de esa forma, aplico esa propiedad solo para un elemento en particular. Bien. Por último, está esta actividad que voy a definir con entrega, ya que va a ser la actividad para cerrar este tema. ¿Sí? De todas formas, la semana que viene posiblemente prepare algo de JavaScript, ¿sí? Para que tengan alguna noción. El objetivo de esta actividad, que después nos va a servir como base para lo que va a ser el trabajo práctico final, o sea, el final del curso, vamos a trabajar en crear una web para un e-commerce, ¿sí? Entonces, básicamente se va a constatar de 4 páginas HTML, su página web. La primera va a ser la portada, ¿sí? Que definen un index.html. Pueden diseñar la portada como ustedes quieran, ¿sí? Ahora después por ahí mencionamos algo de maquetación. Luego definen una página, sí, que va a ser listado tabla.html, en donde van a listar todos los productos en forma de tabla, ¿sí? Como esto es un e-commerce, ustedes van a vender productos, ¿sí? Entonces por eso acá puse este apartado. ¿Cuáles van a ser? ¿En qué va a consistir un producto? En un nombre del producto, una marca, una categoría, el precio, la descripción y fotos, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que el listado de tablas puede ser una tabla que pueden en una columna, por ejemplo, mostrar la foto, en otra el nombre y el precio, o el nombre, la descripción, el precio, así pueden armarlo como ustedes deseen. Luego, otra página que se va a llamar producto HTML, que va a mostrar, ¿sí?, toda la ficha, todos los datos de un producto en particular, ¿sí? Esto, o sea, ahora no lo vamos a hacer con datos fijos, ¿sí? Todos los datos ustedes los van a cargar en su HTML. Luego, cuando veamos la parte de backend, ¿sí?, se van a cargar en una base de datos. Así que este producto HTML, esta página, la hacen para un producto, si no la hagan para todos. Entonces, en esta producto HTML muestran todos estos datos, ¿sí? Nombre, marca, etc. Lo mismo listado tabla, lo hacen también con, ¿sí?, 3-4 productos, ¿sí? No hay problema. Y por último está la página que se va a llamar comprar.html, que va a ser un formulario de compra en donde van a ingresar, sí, el nombre del cliente, la dirección, teléfono, email, el medio de pago y el listado de todos los productos que compró, ¿sí? Entonces, esto tenganlo en cuenta, hacen el HTML de estas páginas, y bueno, con lo que vimos hoy también pueden incorporar, ¿sí?, estilo, o sea, aspecto con CSS. Entonces, todo lo que, les repito, todo lo que definan con esta entrega lo vamos a usar ahora al final del curso, ¿sí?, ya para definir su trabajo final, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, con esto que ustedes hicieron, después conectarlo con el backend. Entonces se va a definir una base de datos de donde se van a leer todos estos datos, y también el formulario que va a interactuar con esa base de datos, ¿sí? Esa es la consigna del trabajo final. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No. La verdad que interesantes actividades. Bueno, ok. Espero que lo vayan haciendo y bueno, súbanlo Yo ahora voy a habilitar esta entrega y lo suben en GitHub si es posible, y después en la actividad me comparten su enlace de GitHub. Yo había subido uno por el formulario, pero hasta ahora no tuve entregas, al menos me fijé ayer y no había entregas, así que si tienen... No sabía que entregarlo. Yo lo había hecho, pero. Sí, yo hice uno simplemente para ver que podían subirlo a GitHub, sí.
un por formulario, por lo menos es simplemente para que hagan una prueba y me compartan nada más. Ah, pues yo lo subí a mi GitHub. Tipo, hice un repositorio con todas las actividades, Ah, bueno. pero no había escuchado bien. Ok, Se ve que sí, no. la que está acá, que es esta actividad, formulario HTML, pedía particularmente la presentación 8 en la actividad 4 sí, que suban en un PDF el link del GitHub, sí, y entonces ahí yo podía acceder, sí. Constaba en eso la actividad. Pero era más que nada para ver que pudieron crearse su usuario y subir y demás. Así que los que no tienen algún problema con esa parte, me escriben y lo vemos, ¿sí? Ah, ok, listo. Bueno, chicos, si no hay otra duda, estamos por hoy, ¿sí? Bueno, con esta parte ya que estamos cerrando, esto es los, la unidad de interfaces gráficas, ¿sí? Bueno, después viene lo que es programación web, ¿sí? Que vendría a ser ya programación del lado del servidor, ¿sí? Después vamos a ver la base de datos. Y, bueno, metodología es algo por ahí transversal, ¿sí? Pero por ahí, como esto, digamos, está dentro del plan original de este curso. Pero en ese curso, estas dos primeras unidades que vemos de introducción a la programación y Python no están, así que por ahí lo reemplace con eso, ¿sí? O sea, esto lo voy a dar rápido. Y bueno, después tenemos finalmente el proyecto integrador que, como yo les mencionaba, es con el ejercicio este del e-commerce, ¿sí? Que luego puedan integrar lo que es programación y base de datos, entonces ahí ya tienen una aplicación real de eso, ¿sí? Bueno, así que estamos. Ahora yo